Entonces, habíamos dicho, dentro de los tres lenguajes, de muchos lenguajes que hay, pero estamos hablando de tres, y el primero que tiene que ver con el primer punto. Fíjese, toda esta clase que hemos estado viendo tiene que ver, les hablé tres puntos y les dejé un cuarto esbozado, pero tiene que ver con el primer puntito. Ese primer punto le estamos profundizando un poco más de aquello que tengo internamente y lo hemos estado profundizando toda esta semana. ¿Y por qué seguimos hablando de esto? Porque somos una escuela de entrenamiento. Te entrenamos la mente. No podemos decir, listo, pasamos a lo siguiente. No, hay que estar ahí atento para poder ganar aquello que Dios te quiere impartir a través de estas clases, ¿verdad? No tenemos esa afán. Entonces habíamos estado hablando en, habíamos estado hablando en Mateo, Mateo capítulo 12, y hoy quiero hablar un poquito en Juan, eh, capítulo 6, versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60, dice la palabra de Dios así. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Entonces, mm, esto viene de una conversación que está en versículos anteriores y viene de una conversación, voy a decirles, donde a través del versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, Él les está hablando de ese pan de vida. Fíjese usted, el que permanece, ese pan de vida, pero ellos están hablando de la comida, eh, de una comida que perece. Entonces le dice que la comida que a vida eterna permanece. Él está hablando de ese pan de vida. Entonces le dijeron en el versículo 28, le estoy hablando un poquito y usted después lea todo el contexto, pero es como para que usted se ubique. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es algo que yo creo que te lo has preguntado, seminarista. ¿Cuántos se han preguntado qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí está la pregunta. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Wow. Esto es tremendo porque fíjense que es una respuesta que parece súper sencilla, pero a la vez se vuelve compleja. ¿Por qué Jesús les dice que creáis en el que Él ha enviado? Entonces la gente religiosa y la gente que se justifica y la gente que está dolida dice, no, pues ahí está hablando meramente de Jesús, el que está en la cruz o el que venció y de la palabra, pero no se sujetan a autoridad ni creen en aquellos que a través de lo que portan de Jesús son enviados también. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Espere que se me voló aquí. 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo,
de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les dijo, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, fíjese usted, cómo el hacer la voluntad de Dios prima aún para Jesús, mucho más para nosotros. Por eso es que Él les está diciendo esto, porque se toma la palabra, hay gente que toma la palabra, que la lee, que tiene mucha, toda una vida en el Evangelio, pero no hacen la voluntad de Dios y mucho menos tienen a Jesús de una manera visible, tangible. ¿Cómo sería esto? Pues la palabra. Y la palabra y Jesús se puede hacer visible en ti, o sea, tú puedes ser un portador. Cuando aquello que tú hablas, aquello que tú piensas, aquello que te rodea, aquello que tú ejecutas, ya no está dominado por tu alma, sino que ahora en el espíritu, lo que hay de Jesús en ti, el mundo espiritual lo ve y la gente también lo ve. Entonces empiezan a percibirte y a ver en ti aquello que hay de Jesús, porque eso es lo que conoce, eso es lo que nos va a hacer conocidos ante Dios y lo que nos va a hacer conocidos ante el mundo espiritual, lo que portamos de Jesús. Entonces es muy importante, dice el versículo 39, y es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, por eso es importante cuando la labor del mentor, del pastor, de la cobertura, está siempre buscando un crecimiento de la iglesia, del liderazgo, de las personas que están alrededor, sacándolas de esa situación de herida, de rechazo, sacándolas de esa situación de dolor y trayéndola a una vida en el espíritu. Esto es algo importante, porque de nada sirve que profeses a Jesús, que vayas a una iglesia, que leas la Biblia, que ayunes, que llores, que cumplas con algunas cosas como diezmos y ofrendas, y tú no lleves una vida en el espíritu, sino que el alma te esté dominando. Entonces, ahí hay mucha gente que pasa llorando, pasa triste, y en el pensamiento tienen unas ideas que son totalmente de sentimientos y de emociones, pero en su apariencia quieren llevar una vida como de Cristo, como de fe. Entonces a la gente le hacen creer que está todo bien, pero internamente está todo mal. Entonces a eso Jesús le llama sepulcro blanqueado, ¿no? ¿La han escuchado por ahí? Sepulcro blanqueado, o sea, por fuera, mire, impecable, pero por dentro, ¿cómo está un sepulcro? Wow, lleno de gusanos, de pudredumbre, de animales horribles, de hedor, pero por fuera se ve bien. Entonces, qué importante es cómo estamos por dentro. Y es ahí donde estamos trabajando internamente, cómo estoy. ¿Qué te está gobernando? ¿Hay alguna situación de tu niñez, de tu adolescencia, que te marcó y has sido quien ha llevado la pauta de todo lo que tú vives y te boicotea tu hogar, tus proyectos, tu salud, tu vida, tu entorno? Entonces, el versículo 40 dice, el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo el que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense que la voluntad del Padre está en que nosotros podamos ser renovados en nuestra mente
para poder tomar todo lo que Él nos ha dejado, todo lo que nos pertenece. Entonces, qué hermosa es la voluntad del Padre, que está siempre eh, como que está todo hecho para que nosotros podamos ir a vida en abundancia. Pero como mayormente se está ejecutando la voluntad dominada por sentimiento, dominada por lo que percibo, dominada por el rechazo, dominada por todas las cosas que no he gestionado, dominada por mis dolores, dominada por mi depresión, dominada por mi enojo, dominada por la rabia, entonces hay una barrera. No se puede alcanzar aquello que Dios ya ha dejado establecido. No sé, no, está ahí. Entonces, ¿cómo lo alcanzo? ¿Cómo llego hasta allá? Es la gran pregunta. Y aquí lo estamos descifrando. Es tomando ese control y ese dominio sobre aquellas cosas que internamente me hacen doler hoy, en un momento de algo que pasó, que no debió de dolerme, pero como internamente la percepción que tengo y la interpretación que tengo del momento se enganchó y me remitió a lo que pasó en el pasado, pero que no me di cuenta porque mire, este paso es tan ligero, es tan automático, no lo piensa usted. Usted muchas veces cuando vive una situación que lo altera, que lo enoja, que lo entristece, que lo hace sentirse así rechazado y lo hace sentirse menospreciado, usted no tiene en el momento la escena del pasado que le ancló en esa situación. Usted no la tiene, pero su mente sí tiene el camino bien marcado y entonces lo recorre y lo ancla ahí y ya le hace creer que es la situación de hoy. Entonces usted pelea con su mamá, con su papá, con su esposo, con su esposa, con su hijo, con el vecino, con el que se encontró en la calle, con aquel que no tiene nada que ver y forma tremenda situación hoy en su cotidianidad porque usted no ha gestionado y no ha sacado la raíz que le ancló y que le construyó todo ese mapa mental en esa situación que tal vez fue una situación que no fue tan importante, pero que te dolió por la persona, por el momento, y entonces eso te creó ahí todo lo que hemos estado percibiendo. Entonces, qué importante es la vida eterna a la que Dios nos quiere llevar. Y dice el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Entonces hubo ahí una situación en el versículo 41 que dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Entonces respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, no podemos conocer, usted no puede conocer a Jesús desde una percepción de su alma y de su sentimiento, desde una historia, desde un cuento, desde una religiosidad, desde un modismo, desde una doctrina errada o desde un dogma. Usted va a vivir a Jesús con una renovación de su mente a través de lo que en el espíritu se ha impartido y su espíritu se alinee y lo tome. Si no, usted está viviendo una religión, usted está viviendo una historia, usted está viviendo un modismo, usted vive un dogma, pero cuando usted aparta todo esto y usted realmente entra a esa vida espiritual, entonces Jesús no, la palabra es vida. Entonces, aquella palabra viva empieza a ser en usted conforme es, conforme su poder, conforme su voluntad, conforme lo que ya estableció. Y es ahí donde usted va a vivir milagros, liberaciones, restauraciones, sanidades, donde su estilo de vida va a cambiar. Pero todo tiene que ver, ese lenguaje interno es demasiado importante. Entonces, encontramos nosotros que dentro de ese lenguaje interno
y en la clase que estábamos, nuestro objetivo en general es esa renovación de la mente, esa renovación de la mente que necesitamos. ¿Para qué? Para que usted esté fortalecido en Cristo, para que usted fortalecido en Cristo tenga esa capacidad de interpretar, percibiendo desde sus sentidos espirituales y alineado con sus sentidos naturales sanos, ¿verdad? Bajo una interpretación correcta y usted pueda recibir, pueda tener una comunicación con claridad, equilibrado en el espíritu, lleno de todo lo que, de toda esa sabiduría que Dios le ha dado y que no gobiernen sus emociones. Entonces, eso es el objetivo que nosotros en este tiempo nos estamos trazando, ese es el foco, ese es el enfoque que tenemos con estas clases, porque así lo dijo el Espíritu Santo, que muchos de ustedes van a tener liberaciones. Yo lo creo y sé que ya muchos están considerando pedir perdón, eh, porque usted cuando empieza a darse cuenta que aquello que usted armó no tenía nada que ver con la persona, qué bonito es que usted pueda decir, uy, aquí tengo que irle a pedir perdón a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, porque le hablé algo que no tenía, que no era en esa, armé discusión por un lenguaje interno y no por la persona o por la situación. Entonces, desarrollamos pensamientos que ahora frenan aquella actuar y ahora me da la oportunidad de poder pensar de una manera coherente a la situación, de una manera activa en el hoy de aquella situación y no con una dependencia de lo que vivía el pasado y poder experimentar cambios tanto en mi forma de vivir el momento o la situación y tomar una decisión correcta hasta en mi cara, en mi cuerpo y en todo lo que antes me provocaba, ¿no? Porque entonces ya ahora una situación de estas que antes te provocaba lágrimas, sudoración, dolor de estómago, ya no te va a producir nada. Entonces ya todo aquello ya lo pasaste y tú te vas a dar cuenta y vas a decir, uff, viví una situación que antes me hubiese provocado, me hubiera paralizado y ahora lo superé, me fue bien. Entonces, eso quiere decir que ya está siendo libre. Todo esto, ves teniéndolo en cuenta, porque a veces creemos que religiosamente, ¿no? Hay el religioso, una liberación es que tienen que caer como truenos, centellas, tengo que hacer una cantidad de parapetos religiosos para decir que estoy libre. No, la liberación empieza cuando ya tu renovación empieza ahí a producir ese efecto contrario al que pasaba, al que venías viviendo, y ya tú puedes vivir en tu entorno sin tanta discusión, sin problemas, sin peleas, caminando dentro de una mente que ya no percibe las cosas desde el rechazo, ni desde el dolor, ni desde ninguna frustración, sino que ahora tu mente está tus emociones están siendo dominadas por lo que Dios dijo, por el Espíritu Santo, y vas a poder estar tranquilo, confiado, restaurado, liberado, siendo llevado a más, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos estos lenguajes desde el rechazo, va a haber pérdida, dolor, tristeza, separaciones, autoboicot. Pero cuando los llevamos y los percibimos, ya no desde ese rechazo, sino que ya ahora desde una construcción de lo que Dios ha dicho, entonces esto nos va a generar esa estabilidad. Hasta aquí van todos bien, vamos todos atentos. Entonces, yo sí quisiera que voy a abrir micrófono a dos personas que puedan, de pronto que si tuvieron dos o me levantan la mano, dos personitas que digan, ayer en el ejercicio viví esta situación
o pude expresar esto y esto me llevó a una meditación interna que me ha servido, pero que lo pueda decir de una manera cortita y puntual. Dos personas que levanten la mano, que digan, yo quiero hablar. Dos. Si levantan cuatro, seis, ocho, yo voy a escoger dos. Y usted no se ofenda si no, si no va a ser usted. Los dos primeros que levanten, que ponga la manito ahí, esos voy a, póngala, ya usted sabe cómo es poner la manito, ¿no saben? Los seminaristas ya saben cómo es que ponen la manito ahí. Ok. Dora puso la manito. Dora, buen día, Buen día, bendiciones, madre. bendiciones. El caso puntual es que de una persona que es muy importante para mí, en algún momento, teniendo yo el diagnóstico de cáncer de mama, eh, por tratamiento se me quitó una de las mamas o senos. Y en una conversación me lanzó esta pregunta, eh, ¿por qué será que no te quitaron el otro seno también? Entonces, de forma repentina, eh, me puse en el filtro de pedir al espíritu cómo contestarle, porque venía de una persona que yo aprecio mucho y de alguna forma hubiera podido yo contestar en forma brusca, dolorosa, reactiva, pero fue ahí donde me di cuenta lo importante de estar entrenada. Y yo le dije, no, yo estoy sana y no necesitan quitarme el otro seno. Esa es mi intervención. Ok, muchas gracias. Fíjense, con una situación delicada, porque ahí, o sea, cuando hay un diagnóstico, cuando se viene en un proceso, el que no ha vivido el proceso puede ser hiriente con una palabra y qué importante es cuando podemos tener ese freno que no te deja que eso entre como una herida, sino que puedas tú conservarte en lo que Dios ha dicho. Gracias por compartir, seminarista. Gracias sí, porque realmente se pueden tener reacciones y mayormente los pacientes o las personas con alguna situación, con algún diagnóstico, van a sentir muchas cosas y van a percibir muchas cosas a través de eso que puedan estar viviendo. Pero cómo es de, de valioso cuando aquello que estés viviendo, cualquier situación, puede ser de un diagnóstico médico, puede ser de finanzas, puede ser de familia, de lo que sea, porque Dios está en todo, ya pueda estar centrado en lo que Dios dijo y lo puedas tomar desde ese punto de vista y tu lenguaje pueda ser un lenguaje de fe. Está Janet Gallego. Bienvenida. Sí, Hola. bueno, buenos días allá, no sé qué hora es. Aquí son buenas tardes. Buenas Eh, tardes. lo que viví ayer es algo que a veces uno deja las cosas muy lejanas y lo que decía el profeta que uno a veces dice, no, es que ya viví perdón uno, perdón dos, perdón tres, ¿qué más voy a perdonar? Y, y vino el recuerdo de cómo el problema de claustrofobia, en especial en los aviones, en recintos que no me puedo, como no me puedo mover más de acá, y me vino el recuerdo de el maltrato que vivió mi madre cuando tenía 8 meses de embarazo por parte de mi padre, y descubrí como esa es la raíz de sentirte amenazada en un recinto cerrado y poder soltar y liberar esa parte. Entonces fue muy lindo porque, wow, algo que no había sido consciente de ello y no había descubierto la raíz de por qué la claustrofobia. Muchas gracias, seminaristas. Muchas gracias porque todas estas cosas que se comparten, todas estas cosas llegan en el momento. Mire, usted está todos en una escuela de entrenamiento profético. Cuando van a los salones, hay una atmósfera profética. Aquí ahora mismo, ahí donde usted está, hay una atmósfera profética en el salón de clase, todo. Entonces, lo que viene, no, que me acordé por casualidad. No, no, no. En lo profético no existen casualidades, existe predestinación, destino profético. Entonces, qué importante es que usted esté tomando estas clases para poder identificar aquel punto de contacto con el rechazo, con el dolor, con el miedo, en este caso, ese miedo, esa claustrofobia, ese miedo que
de repente no se sabe, bueno, ¿y por qué es? Me gusta viajar, me gusta compartir, me gusta hacer esto, pero cada vez que voy a vivir esta escena, como que está el pánico ahí. Y a muchos les pasa. Hay gente que dice, no, yo mejor voy en automóvil, o voy en bus, o voy en tren, pero avión no. Miedo a las alturas, o miedo a estar encerrado ahí, o no sé, tantos miedos. ¿De dónde viene eso? Porque hablo con personas y en el fondo sí quieren viajar y sí quisieran tener esa libertad, pero hay una raíz que no les deja vivir. Muchas gracias por los dos que compartieron, y todo esto queremos que usted lo siga exteriorizando para encontrar ese punto de contacto. Todos los que han encontrado ese punto de contacto con la situación, escríbala, téngala ahí en su libretita, porque, bueno, los que son seminaristas saben que eso lo seguimos trabajando para sacar la raíz, extraer todo esto y que usted pueda quedar libre de esa situación. Entonces, a mí me gustaría hacer una pregunta, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes quisieran vivir? Tenemos ahora, son las 8:47, tenemos un espacio, podemos tomarnos un espacio, así como ayer, para que entren a los salones de clase y puedan, algunos no pudieron hacer el ejercicio, los que son ya que ya conocen de llave, pues pueden ayudar a los que no, o sea, en el sentido de que les den el paso y les puedan escuchar, y usted pueda saber, porque usted ya tiene el conocimiento, ya está ejercitado en estar en los salones estos de clase. ¿Les gustaría a ustedes entrar en el salón de clase y avanzar? Puede ser con la siguiente placa, o sea, no ya con lo mismo que trabajamos ayer, sino con el siguiente lenguaje. ¿Les gustaría? Todo esto hace parte del entrenamiento, y los seminaristas de especialización lo van a hacer. Esas son clases de ellos. Pero usted sabe que trabajamos tres cosas. Entonces vamos con la siguiente placa. Si sí les gustaría, escríbanlo. Si no lo escriben, yo estoy asumiendo que entonces no. Gracias por mi pregunta. Katy, ok, vamos a ver si yo les leo, vamos a ver si les leo. Aquí dice, no les leo, sí. Vamos a ver qué dice. Me gustó muchísimo, me gustó, hablando y observando, como dice el apóstol. Ojo, estoy observando. Dice, no me puedo conectarme, perdón. Bueno, vamos a ver si sí les gustó. Vamos a ver, voy a leer por acá. La invitada, Adriana, si quiere, profeta. Bueno, pero no hable por otro, hable por usted. Y cada quien el que sí quiera, que quiera, ¿verdad? Gracias por mi pregunta. Entiendo. Sí, profeta, sí, profeta, sí. Ok. A ver. Bueno. Sí, 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 sí. Ok, entonces, teniendo en cuenta esto, cerrando una semana, porque vamos a hacerlo, mire, son las y 49, vamos a darles 8 minutos, vamos a darles 10, porque algunos pudieron entrar a salas de 5, entonces de 2 minutos por persona. No se exceda, no, no se pase de su tiempo, tenga misericordia con el otro, sea consecuente y sea también amable con el que está en la sala, y hable puntual, puntualice. Me está recordando esto, cuando viví esto, y puntualice, y sáquelo. Y deje también que sus compañeros se expresen. No se quede ahí callado cuando le corresponde a usted, hable algo, y si no sabe qué decir, entonces dígale, guíeme en esto, porque ahí no hay una autoridad sobre ustedes, todos son seminaristas, aunque algunos sean pastores o tengan algún liderazgo en sus lugares, aquí no, aquí todos son seminaristas, pero qué bueno que aquellos que ya tienen una expertise en cuanto a los salones de clase puedan ser de apoyo para aquellos que no lo tienen. Así que nos vamos a salones de clase, vamos a ir, usted tiene que accionar ahí el botoncito cuando le sale y entre. Ah, que yo no soy seminarista de llave, pues hoy sí, hoy usted es seminarista de llave, todos pueden entrar. Entonces nos vamos a salones de clase. Y vamos, antes de irnos a salones de clase, vamos a colocar la placa que corresponde, por favor.
Lo que vamos a trabajar, tómele, no sé, un pantallazo, una captura. Situación 2. Te ignoran en un grupo o nadie te responde un mensaje. Esto es una situación que yo planteo, pero usted puede tener otra situación. Esto es un ejemplo más. Lenguaje desde el rechazo. No les caigo bien, siempre me dejan de lado, no soy importante para nadie, seguro lo hacen a propósito. El lenguaje típico. Victimismo, asumir intenciones, sentir abandono donde no lo hay. Este es el lenguaje típico. Sentirme una víctima. Asumir intención, ¿qué quiere decir? La intencionalidad que el otro tiene, yo la asumo, la doy por hecho, sin que el otro diga nada. Simplemente está bajo una interpretación de lo que yo porto. Y sentir abandono donde no lo hay, es sentir ese desprecio, ese rechazo, sentir que no vales nada, todo esto. Entonces, esta sería la situación 2 que vamos a trabajar hoy. Así que ahora sí, con todo esto, nos vamos a las salas, a los salones. Yo voy a estar por ahí pendiente. Bueno, ahora nos vemos y después volvemos a la sala principal. Volvemos nuevamente. Bueno, algunos no supieron cómo entrar y solamente hay que darle clic al botoncito que le aparece ahí, no hay que hacer nada más. Pero qué importante es lo que dice Juan 6, capítulo 63, capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Y eso es lo que nosotros estamos persiguiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, un lenguaje que desde adentro nos esté llevando a vivir esa palabra que es espíritu y es vida. Y es ahí donde vamos a tener sanidades, liberaciones, restauraciones, respuestas y todo lo que Dios tiene para nosotros. Ese lenguaje interno que se construye a partir de eventos que marcaron y de situaciones que fueron fueron agravando más las cosas, eh, tiene al ser humano fuera de construir esa palabra que es espíritu y que es vida. Y así como hemos estado viendo en ese punto, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del pensamiento habla la boca. Entonces ese pensamiento debemos de llevarlo sometido, así como sometido a Cristo, ¿verdad? Y esto lo habíamos visto en 2 Corintios 10 y voy a despedirme con esto. Dice 2 Corintios 10, versículo 6, dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea espera un momentico. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorío más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo, después de estar hablando ahí que nuestra milicia no es, no es como nosotros la queremos llevar, ¿verdad? Después de estar el apóstol Pablo persuadiéndonos a que nosotros tenemos que tener en
en nuestra mente, en nuestro pensamiento, esa palabra de vida, a que podamos nosotros establecer lo que Dios ha dejado establecido, porque dice ahí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, derribando y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto se ha leído, se parafrasea, se declara, se recita, pero qué importante es que se ejercite y que podamos saber que las armas que Dios nos ha dejado no es el enojo, no es no es lanzar palabras ofensivas, no es hablar desde el rechazo, no es hablar desde el dolor, desde el pánico. No, esas no son las armas. Las armas que Dios nos ha dejado son poderosas y es esa, esas armas las que cuando sometemos todo a la obediencia de Cristo vamos a poder tener. Cuando tú hablas conforme la palabra ha establecido en ti principios, parámetros, fundamentos, el mundo espiritual está atento y a, te va a dar aquello que está establecido para ti. Nos vamos a ir, nos vemos la otra semana. Espero que esta temporada de clases magistrales les esté gustando. Conforme usted esté ahí y escriba y esté atento, pues vamos a tener más clases, les vamos a estar invitando y todos aquellos que ya son de llave para las naciones, qué bonito es todo lo que Dios va construyendo. Y si usted no hace parte de llave para las naciones, pues usted puede preguntar qué debo de hacer, cómo entro yo a que todo esto que Dios está dando a través de estas clases pueda ser útil para mi vida. Nos puede hablar, por ahí están los números de administración, nos puede estar hablando, ahí en los links, bueno, ahí les estarán pasando ya, si usted puede hablar a Llave para las Naciones, tienen todos los contactos, nos puede estar hablando ahí. Y nada, que tenga un fin de semana de reflexión, de crecimiento, de estar apercibido. Y si usted siente que tiene que pedirle perdón a alguien, no se quede solamente sintiéndolo, ejecútelo, hágalo. Si usted siente que tiene que ir y resolver alguna situación que usted ha dañado a alguien, que usted ofendió por causa de aquello que porta, sea usted consecuente con que cuando usted lo hace, va a liberar a aquella persona y usted mismo también va a ser libre. Los invitamos para esta noche, a las 7 de la noche, vamos a tener nuestro culto a las 7 de la noche, así que aprovecho y les extiendo la invitación a todos a que nos acompañen. 7 de la noche, hora Colombia. Bueno, casi las cosas se hacen a las 8 horas Colombia, esta vez una hora antes. De todas maneras, se les va a enviar el link, pero qué bueno sería que nos acompañe y que podamos seguir apercibidos en el Espíritu, buscando más de la palabra. Les bendecimos, un saludo de parte del apóstol y bueno, a meditar. Y si usted tiene ahí, si logró copiar las preguntas, trabájelas. Si no las logró copiar, yo le invito a que se vea la clase nuevamente. Todas las clases están por YouTube, usted se las puede ver y invite a otras personas a que también lo vean.